Ok, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que estén ahí viendo el programa. De nuevo estamos aquí en Noches de Encuentros con Jesús, ok. Tenemos un invitado, obviamente, es un amigo de hace mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando había Café Cantante presencial, ya Lalo ya venía a este lugar. Es un amigo de años, siempre nos ha apoyado las veces que le pedimos el apoyo para cantar. Es músico católico, tiene una larga trayectoria en festivales, en rondallas, en colegios, misa, canta en misa, lo sigue haciendo. Tiene un gran testimonio, nuestro hermano, y está aquí con nosotros. Él es Eduardo Alarcón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con mucho gusto aquí. Bienvenido. En el nombre de Dios, aquí estamos. Exactamente. Sí, es un gusto tenerte de nuevo aquí, otra vez en Chitos, en tu casa, en este lugar. Sí, fíjate que ahorita que venía para acá, recordaba la primera vez que vine, por invitación precisamente de Miguel, el dueño del lugar. Sí. Y después de que Chavo Guerrero me había invitado a un concierto que él daba en Coajimalpa. Sí. Y me impactó la vivencia de la primera vez que vine. Okay. Tanto que le pedí la siguiente vez que viniera mi esposa, María de las Mercedes, en paz descanse. Sí. Ella ya cumplió 10 años de haber fallecido. Y es más o menos el tiempo que yo empecé a venir aquí. Chitos. Y porque ella, después de la vivencia que también le impactó, me dijo: Jesús es el centro de lo que los mueve, y donó algunos detalles para que darle dignidad al momento y a Jesús. Sí, a ver, comentamos, teníamos la fortuna de tener a Jesús Eucaristía, que Lucy, una ministra autorizada por su párroco, lo traía. Entonces, vamos, lo teníamos en la barra, pero Mercedes dijo con mucha razón, Jesús tiene que estar al centro. Sí, y desde entonces ella regaló un mantel hecho por sus propias manos, un brisario, sí, que es como un copón. Y entonces sí, ya la reunión siempre tuvieron sentido, porque Jesús estaba. Claro. Pero que fuera todo girando alrededor de Jesús le daba más sentido. Sí. Entonces, inclusive cuando en las dinámicas de comunión, porque eran unos cuantos que comulgaban, pero el estar arrodillados ante el Santísimo, bueno, fue una experiencia. Bueno, sigue siendo. Jesús nunca termina uno de enamorarse de él. Exactamente. Sí. Oye, mira, la primera pregunta es, bueno, ya tienes un largo camino en lo que es lo católico, ¿no? Pero ¿quién siembra en ti esa semilla de la fe? ¿Y tú qué haces para que dé fruto en tu vida? Pues mira, yo creo que la semilla de la fe viene de mis padres. Okay. Desde niño, ver a mi madre, esa emoción y devoción. Uh-huh. No era una mujer que estuviera recluida en la iglesia todos los días, ¿no? Pero cuando estaba, en su rostro se notaba, pues no un éxtasis, pero una iluminación especial. Sí. Y desde niño era, por ejemplo, estar convocados en torno a la cama de mis padres para rezar el rosario, por ejemplo. ¿Eran cuántos hijos? Somos 9 hermanos que sí, todos vivimos. Okay. Somos 9 hermanos, 25 nietos, 28 bisnietos. Wow. Pero el legado, y además mi papá no fue de la gente tampoco metido horas en el templo. Uh-huh. Él era con testimonio, con su día a día te hablaba de Dios. Entonces ellos fueron, su unión de 67 años de casados, en todos nosotros aún lo recordamos, muchas anécdotas de lo que nos mantuvo unidos. Falleció mi papá y empezamos a rezar el rosario vía Zoom, sí, todos los días. Los hermanos, la familia. Toda la familia, y ya después lo fuimos transformando, y ahorita todavía, aunque mi mamá era la que lo dirigía el rosario, y ahorita, aunque mi mamá ya no está y mi papá tampoco, nos seguimos reuniendo una vez a la semana, y mi hermano sacerdote es el que luego a veces dirige el rosario, a veces no puede estar, pero siempre es esa necesidad ya de estar reunidos en torno a la oración, y sobre todo con el gusto de estar juntos como hermanos. Ok, y déjame confesar algo.
Yo también, vamos, esa semilla de la fe también fue mi madre la que la siembra en mí, porque también era muy devota, le gustaba rezar. Otra ventaja, yo fui en colegio católico y eso también me acercó, me acuerdo mucho de las clases que nos daban y todo. Íbamos a misa los viernes primero de cada mes, allá en la iglesia, una que está en Gabriel Mancera, la iglesia. Sí, eso para mí era hermoso, ¿no? Ver toda la escuela reunida en una iglesia majestuosa. O sea, pues la fe es un don, es un regalo que uno recibe y obviamente cada quien tiene que hacer algo para que esa semillita pues dé fruto. En tu caso, ¿qué hiciste? Fíjate que yo creo que no estuve nunca, estuvimos en escuelas laicas, ¿Sí? en escuelas públicas, salvo ya mis hermanas, porque mi papá en el movimiento de 68 le tuvo miedo a las preparatorias y vocacionales. Entonces a mi hermana, que es un año mayor que yo, ya no la metió en una escuela pública, sino en un colegio de ahí de la colonia Lindavista, de religiosas. Pero yo creo que lo valioso de mis papás es que nos dejaron libremente, pero con su ejemplo siempre la referencia era a Jesús, la referencia era a Dios, y mi mamá pues, siempre le tuvo una devoción toda su vida. De hecho, sus cenizas están abajo en la cripta de la Basílica de Guadalupe. Entonces, para mi mamá y mi papá también están los dos. Y casualmente mi hermano decide su vocación con los maristas y se hace sacerdote marista. Y escribe un libro que se llama El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, que es un tratado de casi 750 páginas del Nícano Po, para demostrar que en la Virgen de Guadalupe está Jesús vivo. Exactamente. No, son muchas experiencias, sí. Pero realmente en esa libertad que nuestros papás nos dieron, yo empecé a ir a un grupo de cerca de San Cayetano, ahí en la iglesia, en Lindavista, que se formó con 3 familias. Mis hermanos éramos 5, otra familia de otros 5 y otros 4, éramos 14. Y éramos 3 familias. Y sigue existiendo ese grupo. En 1973 el grupo Sigamos a Cristo todavía existe. El año pasado se cumplieron los 50 años. Y eso es lo que decía mi hermano, aunque él lo fundó, decía: qué bueno y qué gusto y qué gozo saber que la semilla quedó sembrada, a pesar de ya no estar nosotros, ¿no? Sí, es lo importante, lo que cada quien hace, ¿no? Porque tus padres siembran esa semilla, pero obviamente de ti depende que la cultives, le eches agüita y de fruto, ¿no? Y en la medida en que tú busques a Dios, te acerques a Dios, obviamente Él te va nutriendo, te va alimentando, y tú también vas siendo sembrador en otros de esa semilla. Sí, yo creo que esa condición que te decía de mi papá, hasta en su labor profesional, él no era de: mira hijo, hazle así. Él fue agente de seguros los 64 años como agente de seguros. Pero él nunca, con su ejemplo, con su trabajo de día a día, de sacar adelante a 9 hijos con carrera a los 9, fue un testimonio. Y siempre mi mamá, no atrás, siempre al lado de él. Y con esa fe inquebrantable. Esa fe se tradujo, por ejemplo, en tener fe que mi hermano, el sacerdote, salvaría la polio que le dio a los 3 años. Y fue un milagro, y mi hermano está pues, prácticamente sano, sin ninguna secuela importante de la polio. ¿El que es sacerdote? Él es el sacerdote, pero fue por esa dedicación y amor a él, y por la presencia viva y en la fe del corazón de mis padres, él está bien. Bendito Dios. Entonces yo creo, y así, pues yo creo que lo mejor que uno puede encontrar para mostrar a Jesús, en la medida de lo que uno sea sincero y entregado, es el testimonio. Sí, efectivamente. Hacerlo vida. De hecho, como decía San Pablo, podría hablar la lengua de los hombres, pero si no tengo amor no soy nada. Exactamente. Entonces sí, yo creo que el testimonio es vital para... Sí, hacerlo. Y mira, hay una frase que a mí me causa risa, porque
Dice, ¿eres católico? Pues que se te note, hermano, haz eso, ¿no? Sí. Que se te note en la fe, en tu testimonio, en el amor, en lo que haces, en tus obras, ¿no? Sí. Porque es, como dicen, ¿cómo? El ejemplo arrasa. Y así yo creo, el ejemplo de tus padres, esa fortaleza para estar juntos, para educar a los hijos, para alimentar la fe, para estar en las buenas y en las malas, pues es la grandeza de Dios, vamos, en ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, recordaba ahorita la parte de los Hechos de los Apóstoles, donde en las primeras comunidades la gente decía, mirad cómo se aman. Y en muchos momentos de mi vida, la gente llegó a decirme, es que vemos a tu familia y los vemos cómo se aman entre todos. Ahora que fallecieron mis papás hace 3 y 2 años, pues había antecedentes de otras familias que a la fecha, con más años de antigüedad de haber fallecido los papás, a la fecha no se ponen de acuerdo. Y nosotros, en 10 meses ya estaba la sesión testamentaria, la venta de casa de mis papás, todo en menos de 10 meses. Claro. Y todo era el no sacar ventaja del otro, sí, el apoyarse unos a otros y en la fraternidad, claro, que nos mantiene. Entonces yo creo que en otros aspectos, también con mi esposa, en paz descanse, la gente nos decía, es que yo veo cómo te ama tu esposa. Y era en los hechos. Sí. Y yo veo, la gente me dice, es que tú saliste adelante en la viudez gracias al amor que vimos que tenías en tus hijos. Pues yo no lo hice porque la gente se diera cuenta o no, pero algo me decía que valía la pena entregar lo que fuera de mí para sacarlos adelante, y el legado de la buena educación, porque como dicen, la educación viene de la madre la mayor parte. Yo creo que produjo un duelo sincero, un duelo entero de mis hijos, y hoy por hoy son ya ciudadanos, hombres de bien los 3. Entonces yo creo que sí, el testimonio es vital. Claro que tienes que estar alimentado de la palabra de Dios, obviamente, pero sí, el testimonio ayuda tanto. Sí, hacer vida, en lo que crees, ser coherente con tu fe y dar testimonio de ese amor de Dios en ti para los demás, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿una canción te pedimos? Sí, bueno, sí. Esta no es una de las primeras canciones. Ajá. Yo creo que la primera canción que yo conscientemente pude haber considerado que escribí fue en 1983. Okay. Que sí, creo que sí hay un buen número de personas que la conocen, que se llama Sonríe y Amor, pero esta no es de las primeras, pero sí es de las más significativas porque es mi testimonio. Aunque en el Festival de la Canción Cristiana no la canté yo, la cantó una muchacha que un sacerdote me regañó, me dijo que por qué se la había dado a ella. Ajá. Y había desperdiciado una canción, porque la muchacha tenía era víctima de la talidomida. Entonces era muy bajita, con 4 dedos en cada mano, pero tenía una ilusión de cantar ella sola. Sí. Y sí, no pasó. Pero cuando pasó eso de la eliminatoria, que no pasó a otra etapa, ajá, me dice, es que echaste a perder una canción. Al contrario, yo creo que el mayor valor que tuvo fue haber visto a María Elena cantar. Y es la canción que se llama Buscando un Amigo. Ok, adelante, dale. He escuchado tu llamado, he vuelto a ti mi rostro, y desde ahora aquí me tienes caminando a tu lado. Antes no te conocía y a mi corazón viniste, y lo que no florecía hoy renueva sus raíces. Señor, Señor, el amigo que buscaba eres tú. Gracias, oh Señor, te digo, mi corazón rebosa de emoción. Gracias otra vez, te
amo. Mi vida junto a ti tiene sentido. En mi corazón las puertas para ti están siempre abiertas. Pasa y siéntate a la mesa y bendice mi pobreza. Al estar aquí conmigo, qué quietud hay en mi alma, pues olvidas mis pecados, me dices estoy contigo, Señor. Señor, el amigo que buscaba eres tú. Gracias, oh Señor, te digo. Mi corazón rebosa de emoción. Gracias otra vez, te amo. Mi vida junto a ti tiene sentido. Ahora vivo para amarte, para llevar tus palabras, pues los hombres, mis hermanos, no conocen tus caminos. Tus criterios, tus palabras son verdad y fortaleza. Viviré con muchas ganas, no te gusta mi tibieza, Señor. Señor, el amigo que buscaba eres tú. Gracias, oh Señor, te digo. Mi corazón rebosa de emoción. Gracias otra vez, te amo. Mi vida junto a ti tiene sentido. Hermosa canción, muy bonita. Me acordé, sí, obviamente ya la has cantado aquí y muy bonita canción. De hecho, la mayoría de los cantos que yo he compuesto son parte de testimonio de vida. No tanto como agarrar alguna frase, algún pensamiento de la Biblia, algún versículo, sino las cosas que me van sucediendo. Exactamente. Y mira, a mí también, bueno, coincidimos en la fe, que son nuestros padres los que sembraron esa semilla. La música también es algo que a mí me apasionó desde mucho tiempo. Y cuando entré en la cuestión católica, obviamente la música me llamaba, ¿no? Por eso yo también me metí, bueno, o sea, no participaba, pero iba a festivales, el de la canción cristiana, yo iba ahí, estaba ahí viendo a los concursantes. Había otro que era música de fe. En los Enges, pues hay música, ¿no? En la renovación carismática del Espíritu Santo. Todo eso a mí, por eso mi sueño era hacer un lugar donde se tocara música católica. Justamente por eso es que se creó Encuentros con Jesús en Chitos, ¿no? Para que la música católica se promoviera como un medio de evangelizar, ¿no? Y vamos, aquí yo te quiero preguntar, ¿quién te acercó a la música? O sea, ¿de dónde sale ese interés y por qué decides tocar para Dios? O sea, dedicarte a la iglesia a cantar música. Pues yo creo que la música, pues igual, viene también de corazón desde mis papás. Ajá. Mi mamá siempre la encontrabas la mayor parte del tiempo cantando. Okay. No canciones para Dios, pero tenía una gran voz muy entonada. No voz así potente, pero muy entonada, muy dulce. Okay. Mi papá, cuando en las reuniones de familia también se llegaba a soltar cantando, también era una persona entonada. ¿Cantaba él? Bueno, ¿tocaba guitarra? No, casualmente yo creo que la música pudiera haber sido, bueno, mi hermano Salvador el segundo, okay, él fue el primero en tomar una guitarra y aprender de manera lírica, cosa que yo también. Okay. Pero en cierto momento, en un 6 de enero, mis hermanos, que estaban más chicos que yo, pidieron un pianito de esos chiquitos, como juguete, sí, negro, con teclado. Sí parecía un piano, pero en escala. Yo también tuve uno de esos. Y se la pasaban horas tocando, sí, y sacando la tonada. Ajá. Y entonces mi papá cambió ese piano por uno vertical, ya un piano formal. Y entonces iba una maestra a darnos clases de piano. Wow. Pero realmente, pues sí, algo así como a los
14, 15 años, yo dije, bueno, pues empecé también a tratar de tocar guitarra con las revistas, fascículos de guitarra fácil, y iba haciendo los pininos, y poco a poco en la iglesia, pues en los grupos se prestaba que en alguna convivencia, pues salían los cantos, a veces comerciales o boleros, pero poco a poco se iba uno metiendo más. También no quiere decir que todo el tiempo he estado en grupos de música religiosa. Estuve en una rondalla después de la vocacional, que éramos 16 personas a 3 voces, con trabajo y requintos, durante varios años, y luego en el Festival de la Canción Cristiana desde 1976 hasta 1984 más o menos. Estuvimos participando primero en lo individual, ya después con un gran grupo en un gran centro juvenil, el Centro Politécnico de Proyección. Fue el conjugar muchísimos dones, tanto así que en una de las ediciones del festival escribimos 20 canciones de los diferentes muchachos de la comunidad, y de esas 20 canciones pasaron 10 a la final. Bastante bien. Y entonces fue cuando nació la idea por parte de Chavo, otro amigo, Salvador Guerrero, sí, otro amigo, Fernando Herrera, que él ya había tenido la experiencia de música folclórica con un grupo La Milpa, y nos dijeron qué les parecería grabar un disco. Pero la idea era en estudio profesional de grabación, porque sabíamos, más bien ellos que tenían la experiencia, que si teníamos una buena música grabada era más fácil que la gente escuchara y después la letra, porque sí, en el Festival de la Canción Cristiana se grababan cassettes, pero en algunos ambientes terminaba diciendo tu música aburrida, y eso que había buenas canciones, pero ya con arreglos de estudio, con instrumentación, bueno, pues era otra cosa. Sí, se levanta. Y en aquella época de 1984 fue todo un suceso, porque en la comunidad la gente confió en nosotros sin tener dinero para grabarlo. Hubo donativos, pero la gente dio lo que equivalía al disco, para que más adelante les entregáramos el disco. Sí. Y no solo se hicieron 3,000 discos y 2,000 cassettes la primera edición, se acabaron, y otros 1,000 y 1,000, fueron 5,000 en total, que para esas épocas pues era todo un suceso, porque no había tanta efervescencia como hay ahora. Claro. Sí. Me acuerdo que ese disco hasta Juan Calderón nos ayudó a presentarlo en la W. Que fuimos así, se lo mostramos, lo oyó y dijo sí, y había un programa que se llama De Jóvenes para Jóvenes, y ahí estuvo Chavo, estuvo Fernando, estuvo Beto, el hermano de Salvador Guerrero, y estuve yo ahí presentando ese disco. Qué bello. Yo siempre le he apostado a la música como una manera de evangelizar. O sea, yo digo siempre, en un evento la música no es complemento, realmente te hace contactar con Dios, te hace entrar en oración, porque la música te conecta no con lo racional, con el otro hemisferio, y es otra manera de hacer oración. La música para mí es fundamental, es un lenguaje que llega al corazón y que te conmueve, te llena, ¿no? Entonces para mí la música es fascinante, ¿no? Sí, yo me acuerdo que mi mamá, pues vivíamos en una casa de 3 pisos, y mi mamá muchas veces estaba en el primer piso en su recámara, pero decía, yo sé cuando tú llegaste porque empieza a oírse música, porque yo invariablemente llegaba y ponía música, porque sí, la música te llena el alma. Ajá, y cuando tiene intenciones de un buen sentido, un buen mensaje y una buena dirección, en este caso a Dios, pues te sublima el alma. Exactamente. Y yo también, mi mamá fue la que me llevó la música. ¿En qué sentido? Ella también era alegre y ponía su consola de antes, con los discos de Juan Torres, de Alberto Vázquez, el órgano melódico de Ken Griffith. Sí, todo eso yo lo escuchaba, Cri obviamente, y yo volaba, ¿no? Porque me fascinaba. Entonces ahí también mi mamá, sin quererlo, y esa semilla de la música la plantó en mí, ¿no? Inclusive
Tan es así que te digo, mi papá y mamá nunca tocaban un instrumento, pero cuando venía la reunión o de Navidad, pero ya después se instituyó la alarconada, que la primera vez éramos casi 300 personas, de todos los primos, ¿sí? Y en cierta ocasión, no es una canción católica, la canta el dúo Pimpinela. La familia. La oyó en el radio que iba manejando, se paró, compró el CD y me dijo, apréndetela para la próxima reunión. Y hoy por hoy el himno, antes de bendecir los alimentos, cantamos la familia. Okay. Y era la idea de mi papá. Sí. ¿Y te pedimos otra canción? Sí. Hablando de música. Bueno, esta sí es la primera canción que, como decía, en una ocasión, hay un testimonio increíble, bueno, hay muchos en relación a esta canción. Una de esas es que precisamente Fernando Herrera, el Milpo le decíamos por el grupo La Milpa, se fue a vivir a Xcaret. Él es el director musical del parque acuático de Xcaret. Él, todo el espectáculo final de Xcaret, él lo musicalizó y todo. Entonces, una vez me dijo una amiga, oye, ¿qué crees? Fue a Xcaret y de repente la música ambiental estaba Sonríe y Amor. Y vendían el disco y yo lo compré. Y ya había pasado años. Pero el testimonio mayor que a mí me impactó, en cierto momento de apostolado, me invitaron a ir a Santa Marta, Catitla, a visitar a los presos. Okay. Y logramos que nos dieran permiso de meter la guitarra. Ya le habíamos regalado a un preso una guitarra. Hace poco yo doné otra, pero se organizaban para liturgias. La idea surgió, es de los legionarios, el movimiento, la catequesis penitenciaria. Y la dinámica era hacer una paraliturgia. Pero cuando llegábamos, que a los viernes de 3 a 6 de la tarde, justo cuando llegábamos a veces les llevaban el rancho, la comida que ellos tenían que administrar, y bueno, entonces nos tuvimos que esperar, y platicando con 2 o 3 presos, pues salió el tema de lo del festival, y yo les dije, bueno, yo compuse una canción, Sonríe Amor, y le empecé a cantar, y de repente el preso la empezó a cantar. ¿Se la sabía? Y entonces paré la guitarra y le dije, ¿de dónde la conoces si tú estás aquí dentro? Sí. Dice, bueno, no llevo tantos años, pero mi hermana fue la que la conoció en un festival en la colonia Roma. Le dije, pues yo hice esa canción. Y entonces, y me decía una de las personas, bueno, que vayas a una convivencia de la iglesia y la gente la cante, bueno, te vas a ver, pero que un preso se sepa la canción, ya trascendió, entonces fue una bendición. Se llama Miguel. Yo creo que ya salió porque era muy buena persona y estaba ahí por error, como muchos que llegan ahí a estar. Entonces yo creo que ya está libre, porque hace años que ya no pudimos seguir yendo porque cambiaron de día, pero seguramente si alguna vez me la encuentro, igual la volvemos a cantar. Ven, quiero que conozcas a alguien a quien también conocí, alguien que sé que me ama y que también te ama a ti. Mira, solo esto necesitas, escucha y alaba al Señor, sigue su ley y vivirás en alegría y dando amor. Tal, asómate a la vida, verás que todo te sonríe, la risa infantil, miradas de amor, y tú y yo para cantar, que Dios te dio esa vida, vivir como lo quieres, amando a tu prójimo como a ti mismo, que Dios contigo está.
regalo que le entregó a su unigénito, el cual amó y dio su vida por salvarnos a ti y a mí. Hoy Él nos pide mucho, hoy nos deja un precepto: amaos unos a otros como yo os he amado. Sal, asómate a la vida, verás que todo te sonríe, la risa infantil, miradas de amor, y tú y yo para cantar que Dios te dio esa vida, vivir como lo quieres, amando a tu prójimo como a ti mismo, y Dios bendecirá. Otra vez cantar que Dios te dio esa vida, vivir como lo quieres, amando a tu prójimo como a ti mismo, y Dios bendecirá tu vivir. Gloria a Dios. También esa es una clásica en tu repertorio, Eduardo. La recuerdo de aquí, de otros festivales, o sea, es hermosa esa canción. Y esa canción, precisamente, yo cuando la hice tenía así como ahorita así, tachones y demás. Y de repente se la canté a mi hermano, que era seminarista. Ajá. Y me dijo, mi mamá, y yo los puse como compositores, porque parece mentira, pero sí importaron. Porque él me dijo, en esta frase, nada más agrégale una S, porque yo decía, él no pide mucho. Ajá. Y se agrégale una S. Él nos pide mucho. Me pidió a mí la vida y estoy en el seminario. Claro. Y para terminarla no sabía cómo terminar, como que repetía. Y me decía, y me dijo, mamá, ¿por qué no le pones si Dios bendecirá tu vivir? Entonces los puse de compositores. Y mi mamá tenía su diploma y se emocionaba de haber sido galardonada con el diploma de compositora. Qué bello, qué bello. Sí. Sí, es que es eso, ¿no? Las cosas entre varios como que dan más frutos, ¿no? Porque cada quien le pone su granito de arena y salen cosas hermosísimas. Hay canciones, tengo de los 9, 2 de ellos, Adolfo y Ernesto, son excelentes. Ernesto sí estudió en el Conservatorio de Piano. Sí. Pero en aquellas épocas de que todavía no había, apenas empezaban los celulares y demás, en una edición del Festival de la Canción Cristiana, Adolfo, mi hermano, le mandó por fax en Veracruz a Ernesto la letra, y él le devolvió por DHL, perdón la marca, por paquetería, le envió el cassette con la música. Y ya abrimos el cassette, pues, y empezamos a empalmarla. Y esa es una canción que no es mía, que me gustaría también regalárselas, porque bellísima la canción. Mi hermano Adolfo tiene el privilegio y el don de saber rescatar de la Biblia un tema o una parte que es muy significativa, y Ernesto es el encargado de poner la música. Entonces quedan cosas bellísimas. Sí. Entonces, si hay oportunidad, me encantaría cantar. Claro que sí. Y siempre hemos dicho, Dios nos da dones, nos da talentos. Lo importante es cultivarlos y ponerlos a su servicio, ¿no? Y siempre lo he comentado, desde niño es cuando se pueden esos dones, esos talentos, aprenderlos, desarrollarlos, porque un niño tiene esa habilidad. Te lo digo porque tengo una sobrina con nosotros. En esa niña yo veo muchas cosas de música, de arte. Tiene una habilidad para el arte, y le digo a mi esposa, hay que aprovechar ese talento de Carmen, porque Dios da dones y la cuestión es desarrollarlos y ponerlos al servicio de Él para la evangelización, ¿no? Sí. Sí, de hecho, decía un sacerdote, un buen amigo sacerdote, Edgar Anguiano, también marista,
que Dios en la persona del Espíritu Santo es como el aire, que cuando es una corriente de aire importante y tú abres una ventana se te llena la casa de aire. Así es Dios, si tú le permites tantito, te llena. Sí. Dios te inunda de todo a todo. Entonces, dejar, yo digo de broma que revolotee el espíritu, dejarte tocar, sí. Porque como dice Martín Valverde, quieres conocer la iglesia, tocar la iglesia, toca a tu hermano que tienes al lado. Y tu hermano, el que tienes al lado, con sus historias de vida también te habla de Dios. Entonces, sí, todo lo que podamos apoyar al otro, acompañarlo, o sea, todo eso es grandioso porque es la mano de Dios actuando a través de nosotros. Te lo digo porque muchas veces la gente dice, pues ¿dónde está Dios? El mundo está muy mal, ¿no? Dios está en nosotros y en la medida en que nosotros actuemos, llevemos actos de amor allá afuera, Él está actuando a través de nosotros. Un muy buen amigo, también, gracias a Dios, a lo mejor sí puedo decir que tengo más amigos de los que puedo contar con los dedos de las manos. Un buen amigo de nombre Bernardo Trumbull, en uno de esos retiros, él dijo una frase que nunca la he olvidado, porque les decía a los muchachos que salían, a lo mejor este próximo día lunes o martes van a estar muy efervescentes, estuvo padrísimo, va a llegar el fin de semana y a lo mejor van a decir, bueno, estuvo padre, pero bueno, vamos a seguirle, ¿no? A los 15 días la pasamos bien y a lo mejor al mes pues ya se va diluyendo. Y él dijo esa frase que hagamos ciertas las cosas que el mundo hace falsas. Y yo que hoy, de esa vez a la fecha, cuántas falsedades encontramos en el día a día, pero el único que no cambia, el único que es confiable y el único que como te rescata y te hace pleno es Jesús. Él sí nunca cambia, ¿no? Efectivamente, Él es el mismo que ayer, hoy y siempre, es el mismo. Exacto.